Hola señores, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra vez participando de otra entrevista de Smart City TV. A aquellos que ya nos conocen, que son suscritos, les agradezco la participación. A los nuevos que llegan ahora, por favor, háganse la inscripción al canal y a la solicitud de nuevas informaciones, tocando en la campanita que aparece arriba. Hoy día tengo el gusto de hablar con Mila Gascó, la profesora y doctora de Barcelona, con mucha experiencia en Barcelona, pero actualmente en la Universidad de Nueva York, en Albany, en el Centro de Tecnología de Gobierno, donde está haciendo sus investigaciones en este momento. Mila tiene muchos años de experiencia en gestión pública, en participación ciudadana, y vamos a estar discutiendo un poco esos temas acá dentro del Smart City TV. Mila, gracias por estar con nosotros. Por favor, tus primeras palabras para quien nos está asistiendo. Pues muchísimas gracias, Lorenzo, por tu invitación a participar de Smart City TV con esta entrevista. Creo que va a ser un espacio de conversación y de reflexión sobre las Smart Cities, que es un tema del que todavía no está todo resuelto y que, por tanto, sobre el que vale la pena seguir conversando. Y estoy muy contenta y con muchas ganas de empezar a hablar contigo. Bueno, gracias, Mila. Mira, para que empecemos, yo siempre pongo una pregunta, un pequeño reto para que empiece nuestra conversación. En general, cuando se estudia y se lee mucho de Smart Cities, siempre se habla mucho de que el ciudadano tiene que ser el centro de los objetivos de la ciudad inteligente. Pero yo te pongo la pregunta al revés. ¿Qué es lo que el ciudadano tiene que hacer para que tenga su ciudad inteligente? ¿Cuál es la participación, la contribución del ciudadano en ese proceso? ¿Me puedes hablar un poco de ese tema? Sí, pues esta es obviamente una perspectiva a la que te voy a dar que está basada en mis opiniones, pero también en los diferentes proyectos de investigación que hemos venido realizando a lo largo de los años y en concreto en proyectos de investigación que estoy gestionando en CTG, en el Center for Technology in Government, y que nos hacen ver que el ciudadano, primero, como tú decías, tiene que ser parte integral de la construcción de la ciudad inteligente, pero esto es muy fácil de decir y además queda muy bien, ¿no? Queda muy bonito decirlo, pero en realidad para que eso sea posible tienen que cumplirse ciertos requisitos o ciertas condiciones. Una de ellas es muy clara y es que el ciudadano tiene que conocer qué es lo que está sucediendo cuando hablamos de Smart Cities, y en este sentido hay una responsabilidad por parte de la administración pública de no solamente invertir y implementar iniciativas de Smart Cities, sino de garantizar que los ciudadanos conocen dichas iniciativas. Yo me acuerdo que hicimos hace varios años una encuesta a ciudadanos en la ciudad de Barcelona sobre las iniciativas de Smart City, una de las ciudades más inteligentes del mundo durante muchísimo tiempo, y muchísimas personas nos respondieron que no sabían qué significaba el concepto y que no podían identificar proyectos o iniciativas en la ciudad que estuvieran relacionadas con ese concepto de Smart City. Como sabes, Barcelona ha invertido muchísimo en este desarrollo y, sin embargo, curiosamente, a pesar de esa inversión tan grande, los ciudadanos no sabían de lo que les estábamos hablando. Por tanto, hay una parte muy importante y es saber qué es esto del Smart City y qué está haciendo la ciudad para poder desarrollar y construir una ciudad inteligente. Luego hay otro elemento fundamental que tiene que ver un poquito con las características de la ciudad inteligente, y entre ellas está la utilización de la tecnología. Los ciudadanos tienen que tener acceso y saber utilizar la tecnología, porque además muchísimas iniciativas de participación, cada vez más, lo hemos visto claramente durante estas extrañas circunstancias de COVID-19, van a tener lugar a través de plataformas digitales. Por tanto, es importante que los ciudadanos puedan utilizar, sean capaces de utilizar la tecnología y obviamente puedan acceder a ella para poder participar. Pero después será también la última característica o el último requisito, si quieres, que estamos viendo en nuestros proyectos, y es que deben poder acceder no solo a la tecnología, sino a espacios de participación. Deben existir espacios formales e informales, claramente, pero sobre todo espacios formales donde los ciudadanos puedan acudir para participar y para dar su opinión sobre el tipo de ciudad que quieren, en primer lugar,
relacionada o no con ser inteligente, pero el tipo de ciudad que quieren, y después cómo este tipo de ciudad puede estar alineada con esa estrategia de ciudad inteligente que puede tener la administración pública. En uno de nuestros proyectos en CTG hablamos precisamente de la utilización de las bibliotecas públicas como espacios de participación ciudadana en el desarrollo de comunidades inteligentes. Y claramente la biblioteca es una institución comunitaria muy inclusiva, una institución que está al alcance de prácticamente cualquier ciudadano, independientemente de su nivel socioeconómico, de sus circunstancias, etcétera, y por tanto puede convertirse en un centro de participación ciudadana de muchos temas, pero obviamente directamente relacionada con la construcción de ciudades inteligentes. Y hemos estado trabajando algunos casos de estudio en Estados Unidos, también fuera de Estados Unidos, para hacer el estudio un poquito más comparativo a nivel internacional, y nos hemos dado cuenta que de hecho ya hay bibliotecas que están permitiendo esta participación, insisto, directamente relacionada con las estrategias e iniciativas de ciudad inteligente que tiene la administración. En estas circunstancias, normalmente la administración, el gobierno local, acude a la biblioteca, presenta sus iniciativas y se crean foros de discusión que muchas veces continúan en estas plataformas digitales de las que te hablaba antes. Pero hay un lugar donde sabe el ciudadano que puede acudir para precisamente participar, dar su opinión sobre lo que está haciendo la administración pública para construir una ciudad inteligente, y no simplemente decir, bueno, pues si quiero participar escribo un correo y vete tú a saber, Sí. y vete tú a saber a quién le va a llegar esa información y si alguna vez va a ser de verdad utilizada. Pero déjame hacer no digo una crítica, pero un comentario quizás un poco puntual, así, con un poquito de sabor de pimienta, ¿no? Bueno, el concepto de las bibliotecas es muy interesante, pero por otro lado es un concepto que también está muy asociado a países que tienen una historia de tener bibliotecas. Entonces, en Estados Unidos la biblioteca es un elemento fundamental. Toda ciudad tiene la biblioteca. En Europa muchas ciudades lo tienen, pero en otras partes del mundo no existen las bibliotecas, ¿no? Y no existe el hábito de la lectura. Entonces, si vamos a nuestros países de América Latina, son muy pocos los que tienen eso. Si vamos a África, casi no existe. Y Asia tampoco, ¿no? Excepción tal vez de Japón o algo por ahí. Entonces, ¿cómo queda esa dicotomía? Ese modelo no está muy asociado a ya países desarrollados en contrapartida de los menos desarrollados países del tercer mundo. Mira, tienes toda la razón, ¿no? Y es cierto que cuando el país tiene o la ciudad tiene un sistema de bibliotecas más desarrollado, pues lógicamente hay más posibilidad para facilitar la participación a través de este sistema. Te comentaba que en este proyecto de bibliotecas también estábamos comparando con ciudades en otros países, y en concreto estábamos viendo el caso de Medellín, que tiene un sistema de bibliotecas públicas muy extenso y además muy bien desarrollado, algo que no tienen otras ciudades de la misma Colombia, ¿no? Claro. Y ahí vemos muchísimas diferencias, y la potencialidad para hacer cosas que tiene el sistema de bibliotecas públicas de Medellín es impresionante. En África lo mismo pasa con Sudáfrica. En la ciudad de Johannesburgo, que es otro de nuestros casos de estudio, también vemos el gran desarrollo de las bibliotecas y el papel esencial que han jugado, primero en temas de digital literacy, pero después también en temas de desarrollo de ciudad inteligente. No hemos visto esto en otras ciudades del propio país, mucho menos en otros países. Pero de alguna manera la idea de la biblioteca pública creo que sigue siendo válida, porque igual no tiene que ser una biblioteca pública, pero sí que la biblioteca pública como centro comunitario o como institución comunitaria de referencia puede ser válida. Igual no es la biblioteca pública lo que nos encontramos, pongamos por caso, en Ghana, pero sí que nos encontramos un centro comunitario que quizás sin un rol tan importante de la lectura aúna a la gente, o es un centro a donde la gente acude con un objetivo de socialización, con un objetivo de préstamo, de cualquier otra cosa. Ahora
y más No los necesita libros. ser de ciudad inteligente, pero sí Así comunitario, ¿no? es, Sí, efectivamente, sí, efectivamente. Y en esos países precisamente quizá la inversión tiene que ser en esos centros comunitarios. Yo me acuerdo hace muchos años cuando hablábamos de los telecentros y llegaba un momento que siempre había alguien que decía, bueno, ya no es importante invertir en telecentros porque pues más y más la gente tiene acceso a Internet y computadores en la casa. Eso es cierto en muchas zonas del mundo, pero todavía en países en desarrollo se vale necesita, claro. invertir en telecentros que quizá en dar ordenadores concretos a las diferentes familias que ni siquiera igual pueden saber utilizar, ¿no? El telecentro no solamente te va a permitir acceder a la tecnología, sino también te va a permitir conocer cómo se utiliza esa tecnología y utilizarla con un sentido, ¿no? No solamente saber utilizar el Excel o el Word o Internet, sino con un objetivo que tenga que ver con incrementar la calidad de vida. Esta idea de centro comunitario, de inversión en centros comunitarios donde el ciudadano puede participar a través de la tecnología, creo que todavía es válida a pesar de que no estemos hablando exactamente de bibliotecas públicas en estos entornos. Sí, y en Estados Unidos es muy común, toda la biblioteca pública es un telecentro hoy día, ¿no? Casi todas son así. Así es, Sí, y de hecho leemos cuando hemos estado haciendo las entrevistas, pero también los pequeños las pequeñas noticias que van sacando estas bibliotecas, leemos que realmente tienen esta intención de convertirse en centros tecnológicos, ¿no? Los llaman technological hubs en las comunidades, donde no solamente se van a prestar libros, que todavía obviamente eso va a funcionar, sino que la tecnología también se convierte en un componente esencial de la actividad diaria de esa biblioteca. Hay hasta préstamos de spots de Wi-Fi. Obviamente, muchísimas bibliotecas están invirtiendo en la compra de tecnología relacionada con la producción digital para tener y para empezar a crear sus pequeños maker spaces donde la gente puede ir, puede innovar, puede relacionarse, puede empezar a hacer ciertos pinitos de entrepreneurship sin tener que invertir grandes cantidades en algo o en ideas que todavía no saben si van a funcionar. Y entonces están dando todos estos pasos para ampliar mucho más su disponibilidad de la tecnología, transitando de centros donde uno podía ir a dar cursos y podía aprender sobre tecnología o podía utilizar los ordenadores, a centros donde realmente la tecnología es un componente básico al servicio del ciudadano y al servicio de lo que necesita realmente el ciudadano. bueno, eso viene también un poco de la definición exacta de si la ciudad inteligente es un concepto parte del gobierno electrónico o si es un concepto separado. Es una discusión que la tenemos siempre. Yo la tuve incluso con Teresa Pardo de CTG, de que la ciudad inteligente puede ser una instanciación del gobierno electrónico y no un movimiento separado, ¿no? Y yo creo que ese concepto que hablas ahora de tener el centro comunitario es justamente la prueba de que estamos hablando de la misma cosa, ¿no? Pero Exacto. con una visión un poco distinta, pero sí parte del mismo concepto. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Estoy totalmente de acuerdo y de hecho cuando pienso en una ciudad o en una comunidad inteligente, pienso en la adopción de la tecnología en el territorio, por así decirlo. Pero claro, esto está íntimamente relacionado con el gobierno digital o el gobierno electrónico, que tiene más que ver con la adopción de la tecnología en unos actores clave que son las administraciones públicas, claramente, pero también en las relaciones de estas administraciones públicas con sus usuarios, ciudadanos, empresas, non-profits, etcétera. Por tanto, realmente hay una conexión muy fuerte entre los dos temas y creo que sí que estamos viendo a nivel práctico que aquellas ciudades o aquellos territorios que habían sido fuertes en implementación de gobierno digital son ahora también fuertes en implementación de ciudades Sí, digitales, lo que de alguna manera pone de manifiesto esa conexión. sí. Tú hablaste bastante, Mila, del tema del territorio inteligente, de la expansión, pero una cosa que yo he visto como parte de la realidad es que muchas veces el concepto de tener un territorio inteligente queda perjudicado por las disputas políticas,
por las fronteras entre una ciudad y la otra, sobre las distintas administraciones que manejan esto. Yo he visto algunos casos en España, como en la Costa del Sol, que tú tienes las distintas alcaldías o los distintos ayuntamientos. En Cataluña, donde tú tienes Barcelona, Girona. ¿Qué hay que hacer para que esta gente se ponga de acuerdo y que los proyectos de ciudad inteligente sobre el concepto de territorio inteligente puedan mejorarse? No sé exactamente qué hay que hacer en los diferentes proyectos en los que he participado, ya no de investigación, proyectos en los que he participado como consultora o como asesora externa, pues siempre juntamos a muchos actores en la mesa y realmente cada uno tiene sus intereses, hay mucha necesidad de ser visible y de alguna manera, ¿no? Dar el sello de tal administración ha hecho esto, tal otra ha hecho lo otro, y esos diferentes objetivos y esa necesidad de ser visible cada uno independientemente en vez de como un equipo, pues realmente dan lugar a muchísimas discusiones y a una dificultad de ponerse de acuerdo. Entonces no sé bien cuál sería la estrategia. Lo que está claro es que hay que traer a diferentes actores a la mesa, y la otra cuestión que también está muy clara es que cuando hablamos de ciudades o de territorios inteligentes, ya no es posible contar con la participación o con el liderazgo único de una organización, primero porque los proyectos son de tal envergadura que realmente la inversión que se necesita, y no solo en términos económicos, sino en términos humanos, en términos de tiempo, es muy grande, es demasiado para una sola organización. Pero en segundo lugar, porque estamos hablando de conceptos que realmente queremos que tengan un impacto en la configuración de las ciudades y del territorio en el largo plazo. Y yo creo que esta visión de largo plazo se olvida. Yo me acuerdo hace muchos años un profesor mío de la universidad me dijo que los políticos no quieren participar en proyectos que no puedan inaugurar. Sí. Y eso me ha dejado siempre pensando, ¿no? Y efectivamente en la ciudad inteligente, si estás pensando en inaugurar alguna cosa, lo tienes complicado porque son proyectos que requieren tiempo para ver resultados. Igual la implementación puede ser más corta, pero realmente si quieres ver el impacto en lo que siempre decimos, la calidad de vida del ciudadano, tiene muchos años. Por tanto, posiblemente el crédito de esa inversión se lo va a llevar a alguien que no decidió. Y eso a nadie le gusta, no es el retorno, no es el retorno a la inversión, pero sino es el retorno a la visibilidad, ¿no? Así es, así es. Entonces, claro, esa necesidad de tener una visión conjunta es fundamental, y de pensar que estas son iniciativas y que son planteamientos de largo plazo y que necesitan, por tanto, tener una percepción, una perspectiva estratégica y una perspectiva a largo plazo. Y para mí eso es fundamental, y obviamente lo que te decía al principio, requiere que los actores se sienten a la mesa de una manera continuada. Yo he visto en algunas ciudades que existen, en Finlandia, por ejemplo, ellos tienen ciudades muy chiquitinas, y entonces se dieron cuenta que realmente hablar de ciudades inteligentes no tenía mucho sentido, porque primero el territorio era pequeño y la población no era muy elevada. Por tanto, decidieron crear una región inteligente que albergaba, no recuerdo, 6-7 ciudades en Finlandia. Y eso implicó gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, empresa privada también. Ahí no están los ciudadanos, como comentábamos antes. ¿Sabes? Esa perspectiva más estratégica de las organizaciones que iban a realizar las inversiones estaba presente, y crearon una mesa de trabajo, no sé cuál era el nombre concreto, pero sí que crearon un organismo oficial y formal donde se reunían los actores en los diferentes niveles. Claro, ahí el objetivo, por así decirlo, estaba muy claro. Ellos eran conscientes de que individualmente no podían competir y que, por tanto, esa asociación de ciudades era necesaria. Era experta o era inteligente en otra lo era en el otro. Era el conjunto de ciudades lo que hacía que todo ese territorio fuera inteligente en diferentes campos. Entonces eso lo tenían muy claro, y por eso sabían que tenían que colaborar o no iban a cumplir los objetivos.
No ocurre en otros contextos, claramente, en el caso de Barcelona que comentábamos antes, pero en el caso también de otras ciudades aquí en Nueva York, en Chicago, en Boston, San Francisco, son ciudades que tienen una identidad propia muy marcada y que por tanto quieren venderse ellos solos como ciudad. Pero tienen el tamaño para hacerlo también, ¿no? O sea Tienen que, el tamaño para hacerlo, eso es cierto. claro, Bueno, Barcelona, que es chiquitina, tiene 1,5 millones de habitantes. Si contamos la zona metropolitana ya son 3 millones, es un poquito más grande, ¿no? Pero sí que tiene una identidad muy desmarcada del resto de las ciudades en Cataluña, incluso de la propia comunidad autónoma. Sí que es cierto que es la capital de la comunidad autónoma, pero de alguna manera es más independiente, de los demás. trasciende la comunidad autónoma. Sí. Bueno, pero tú hablaste de algo interesante que es el problema de la organización, ¿no? Ah, y una cosa que yo siempre hablo y tengo también presentado cuando hago las consultorías es que la ciudad tiene que organizarse de manera distinta para llevar adelante un proyecto de ciudad inteligente. Y muchas veces hemos visto errores que la ciudad mantiene su estructura tradicional política de muchos años y trata de implementar un proyecto que es totalmente distinto a lo que siempre se ha hecho, ¿no? ¿Cómo miras este problema de la organización de la ciudad, la estructura orgánica del ayuntamiento o la ciudad para llevar adelante un proyecto? Estoy totalmente de acuerdo contigo que uno de los errores que ha existido es que se mantienen las mismas estructuras para acometer proyectos de ciudad inteligente que trascienden la estructura clásica de la organización. Claramente la ciudad inteligente es un concepto transversal. No hablamos de ciudad inteligente solamente en transporte o solamente en alcantarillado o solamente en gestión de aguas. Hablamos de ciudad inteligente teniendo en cuenta la globalidad de esa gestión urbana. Por tanto, teniendo en cuenta diferentes departamentos y unidades dentro de la administración pública. La administración pública precisamente tiene su departamento de transporte, su departamento de gestión de no sé qué. Por tanto, es necesario que esa estructura refleje el tipo de proyectos y el tipo de iniciativas que van a comprender la ciudad inteligente. Claramente tiene que haber un departamento, una unidad, como quiera llamarlo cada administración, porque los nombres también varían. En España los solemos llamar departamentos, pero sí que tiene que haber una unidad organizativa dentro de ese ayuntamiento que tenga esta característica de transversalidad. Y esta característica de transversalidad se consigue cuando esa unidad depende prácticamente del alcalde. La oficina del alcalde es la que permite tener esa visión transversal y es la que permite, primero, que estén integrados diferentes representantes de los departamentos en esa unidad, pero también que toda la organización comprenda que esta visión de ciudad inteligente es una visión global, es una visión de toda la ciudad y por tanto es una visión que todos los departamentos y toda la organización pública tiene que tener en cuenta independientemente de cuál sea su área de especialización. Entonces, para mí, tener una unidad que dirija esa iniciativa, esa estrategia de ciudad inteligente al más alto nivel es fundamental y es lo que va a permitir dar esa transversalidad. Y obviamente esta unidad tiene que tener su personal especializado, pero tendría que tener, no sé cómo decirlo, un pequeño consejo asesor si quieres o un pequeño comité. Es un modelo de gobernanza, ¿no? Que sigue las reglas básicas de gobernabilidad y es muy parecido con lo que teníamos cuando hablamos de la interoperabilidad de gobierno electrónico. Es el mismo concepto, se refleja, ¿no? Uno en el otro, ¿no? Así es, Sí. así es. Y tenemos que estar por ahí. ¿Has visto alguna ciudad que tenga hecho estos cambios que se necesitan en la administración, Mila? Mira, en Estados Unidos la verdad es que no he visto ninguna. He trabajado poco con grandes ciudades, la mayoría del trabajo que hacemos en CTG es con el estado de Nueva York, entonces las ciudades son muchísimo más pequeñitas de lo que consideramos o lo que los rankings consideran ciudades inteligentes. Son ciudades que están invirtiendo en convertirse en ciudades inteligentes,
pero no quiero decir que no lo estén haciendo de una manera estratégica, pero sí que es cierto que lo están intentando hacer con muchas limitaciones. Entonces, no están todavía en el momento de construir o de tener departamentos de estas características o cambios en la estructura organizativa para reflejar la transversalidad del concepto de ciudad inteligente. En Europa sí que lo he visto en más sitios. Claramente en la ciudad de Barcelona todas las inversiones ya de gobierno digital dependían de la oficina del alcalde, todo lo que tenía que ver con innovación, todo lo que tenía que ver con gobierno digital y claramente también con ciudad inteligente siempre ha estado muy alto dentro de la estructura organizativa y siempre con esa visión de que fuera algo que iba a aplicar a toda la organización. Y lo he visto también en otros lugares como en ciudades holandesas, en Ámsterdam claramente, ahí también tienen esta visión de ciudad inteligente desde esta perspectiva integral y ahí también lo he visto. Fuera de estas dos ciudades concretas no lo he visto en muchísimos más sitios. Normalmente suele haber departamentos de ciudad inteligente que están ligados a los departamentos de planificación urbana y por tanto como planificación urbana son un departamento determinado dentro de esa gran... Sí, sí. Eso es lo que yo normalmente he observado. Sí, otra cosa que también siempre me preocupa en ese tema es, además de ese concepto de gobernanza, ¿no? Casi que una gobernanza corporativa, ¿no? El concepto de la capacidad de desarrollo personal, o sea, el capacity building, ¿no? Que creo que también es un elemento muy importante. Y creo que Singapur fue muy especial en eso, porque cuando estaban empezando sus sistemas de transporte público avanzados, se dieron cuenta que no tenían los técnicos para poder hacer la operación del sistema. Y al mismo tiempo que empezaron la construcción del sistema de ferrocarriles, empezaron las escuelas de entrenamiento de los técnicos de ferrocarril que no existían en Singapur. Interesante. ¿No? Entonces, ese modelo de llevar junto un proyecto de ciudad inteligente y crear la capacidad humana de desarrollo es un punto que muchas veces se olvidan, pero que es creo que muy importante. ¿Cómo ves eso? Pienso que es fundamental. También pienso que dadas, que no conozco la cultura administrativa en Singapur, pero sí que conozco más la cultura administrativa en España, claramente en América Latina, e incluso ya empiezo a conocer un poquito la cultura administrativa aquí también en Estados Unidos. Quizá Estados Unidos es un poquito más diferente, pero nuestra cultura más latina, la introducción de nuevas ideas y la introducción de personas que no han pertenecido tradicionalmente a la administración pública para hacer trabajos provoca grandes resistencias. No existe esa visión de que sangre fresca o, ¿sabes?, Sí. va a poder aportar. No, lo que prevalece es la antigüedad en la administración pública porque esa gente es la que realmente conoce el saber y el funcionar de la administración pública. Y ese choque entre la necesidad de introducir estos elementos de formación para precisamente poder construir capacidad que permita desarrollar ciudades más inteligentes, choca con esa cultura de que es la antigüedad y es el conocimiento interno que da el haber estado en la administración pública muchos años. Esos dos elementos chocan y provocan una gran resistencia. En las administraciones públicas en las que yo he trabajado, nunca o prácticamente nunca han estado abiertos a formación interna, pero no a contratación de personas con las capacidades para realmente implementar los nuevos proyectos y construir la capacidad que se necesitaba. O sea, la formación sí. Formación no les importa. Claro. No quieren extraer a extraños, por así decirlo. No hacen parte de la tribu, ¿no? Exacto. Claro, entonces es un problema de conflicto y resistencia, ¿no? Es el miedo de la pérdida del poder, ¿no? Exacto. Es terrible. Mira, la conversación nosotros la podemos llevar por mucho tiempo, pero ya estamos con nuestro tiempo, ya pasamos los 20 y pocos, 25 minutos de tan agradable charla.
Pero antes que terminemos, en varios países en este momento se están haciendo elecciones. Recién en Brasil se eligieron como 5.000 nuevos alcaldes, en otras partes del mundo también. ¿Qué consejos o qué recomendaciones tú le darías a estos nuevos alcaldes que están empezando a llegar al poder, a la ejecución, para que miren sus ciudades y las conviertan en ciudades inteligentes? ¿Qué es lo que tienen que hacer en el día uno? En el día uno yo creo que lo primero que tienen que hacer es ver qué quieren los ciudadanos, porque a veces me da la sensación de que los políticos tienen grandes ideas y realmente no están satisfaciendo las demandas reales de su ciudad. Entonces es importante ver qué quieren y qué necesitan los ciudadanos. Y eso ya en sí puede ser la primera piedra para construir la ciudad inteligente. Si yo tengo una población, yo me acuerdo que fui a una conferencia hace unos años y estaba, no recuerdo qué cargo ostentaba en ese momento, pero había una persona de la ciudad de Buenos Aires que nos estaba explicando la inversión en iniciativas de ciudad inteligente en la ciudad. Y nos contaba muchísimas cosas que prácticamente tenían o requerían de la utilización de smartphones por los ciudadanos. Y alguien de la audiencia preguntó, ¿pero cuál es el ratio de penetración de smartphones en Buenos Aires? Y le contestaron, menos del 20%. Es muy importante hacer todas estas grandes iniciativas, pero es lo que realmente necesita la mayoría de la población. Quizá habría que empezar por telecentros, no lo sé, ¿no? Cuáles son las circunstancias y ver qué es lo que se necesita en ese territorio, en esa ciudad y qué es lo que va a beneficiar obviamente a los ciudadanos y poco a poco ir asentando e ir construyendo sobre lo que se tiene. Si tú empiezas por sobre todo infraestructura que facilite el acceso y el uso de la tecnología, luego ya podrás hacer todas esas aplicaciones maravillosas con smartphones que le permitirán al ciudadano pedir servicios o identificar que hay un agujero en el pavimento y que tienen que venir a arreglarlo. Pero claro, primero hay que asegurar que la mayoría de los ciudadanos se van a poder beneficiar de esas inversiones. Para mí ese sería el primer paso. El segundo paso es realmente si un político está comprometido con un desarrollo de ciudad inteligente, no solamente tiene que decirlo, sino que tiene que asignar estructura y tiene que asignar presupuesto. Las ciudades inteligentes no se construyen solamente de palabras, pues hay que claramente asignar personas, crear departamentos dentro de esas alcaldías o del gobierno municipal y dotarles de presupuesto. Para que puedan empezar, igual es un presupuesto pequeñito, pero por lo menos les puede permitir empezar a hablar a respirar, ¿no? Que puedan efectivamente. Esos serían para mí los dos consejos. Excelente. Mira, muchísimas gracias por tu tiempo, tu participación brillante. Volveremos a hablar contigo dentro de poco tiempo para que nos traiga más ideas para que llevemos adelante este canal. A los que nos asisten ahora, que nos ven, muchas gracias. Por favor, hagan la inscripción al canal y los veo en la próxima entrevista. Gracias, Mila. Muchas gracias, Lorenzo. Ok.